Bien, estamos entonces en la primera clase de taller de investigación y producción de conocimiento que hace que tengamos que grabarla para que esté disponible para todos los demás alumnos que no puedan estar presentes en este momento. Vamos a presentar el Power. Donde la primera placa establece que vamos a tener clase los días lunes de 16 a 18 horas, perdón, acá hay un error, la materia es corta, tiene 2 horas de clases por semana, nada más, con lo cual vamos a tratar de optimizar el tiempo para que podamos aprovecharlo al máximo al cuatrimestre. En esta clase 1 vamos a ver lo que es el capítulo 1, unidad 1 de la materia, donde en la clase 1 vamos a abordar la introducción a lo que es la metodología de la investigación, vamos a hablar del proceso de investigación, cuáles son las dimensiones de abordaje, qué tipos de investigación son las que encontramos disponibles como para poder apelar desde el punto de vista metodológico, y qué tipo de estudios podemos hacer. Ahí vamos a abordar los explicativos, los descriptivos y exploratorios, y luego vamos a cerrar con lo que es el proyecto de investigación académica. Una vez que hayan podido leer los materiales, va a abrirse un espacio de consulta después de la clase 2. La clase 2 vamos a ver cómo se planifica una investigación, cómo seleccionamos un tema a investigar, qué consideraciones deberíamos tener para abordar un tema, cómo determinar si ese tema es posible de ser indagado a partir de una investigación con una metodología científica, y luego ver diseños que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Cualquiera que quiera puede pedir la palabra y hacer las preguntas que estime conveniente. Bueno, el campo donde nosotros estamos situados es el campo de las ciencias sociales. El campo de las ciencias sociales es una de las divisiones en que se divide el conocimiento científico. Tenemos 5 grandes grupos de las ciencias, que son las ciencias básicas, las ciencias aplicadas, las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Estos son los grandes campos de la investigación científica, y el conocimiento se agrupa dentro de lo que se denomina la ciencia en disciplinas. En particular, en nuestro caso, las ciencias sociales estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social. Una de las disciplinas más antiguas dentro de la humanidad es el derecho. El derecho, como disciplina científica, nace en la antigüedad, fundamentalmente en Roma, y se va generando todo un proceso de ampliación de esta disciplina, ajustándose a las necesidades, las relaciones, las ideas, las instituciones que existían en las sociedades, en el mundo, en distintos periodos de tiempo. Consecuencia, lo que las ciencias sociales nos van a permitir es trabajar con un cierto rigor metodológico el conocimiento que la sociedad tiene disponible para su desarrollo. ¿Qué cualidades o características debe tener una disciplina para ser configurada como ciencia? Esto nos permite a nosotros que podamos distinguir esta suerte de conocimiento general de la humanidad para poder diferenciarlo de lo que es nuestro pensar cotidiano, los saberes cotidianos que vivimos día a día, aquellos que
obviamente vienen de la tradición cultural que exista dentro de una sociedad, aquel conocimiento que uno aprende en función de la repetición de volver a hacerlo varias veces, lo que se denomina el conocimiento del ego, el conocimiento del que no está especializado en la disciplina, pero que de todos modos entiende que puede aplicar ese conocimiento para ciertas prácticas sociales que se dan en su medio cultural, ¿no? Entonces, para que este saber sea de las ciencias sociales, en primer lugar debe tener objetividad. Se intenta obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto que estamos hablando, que lo describa o que lo explique o que explore qué es lo que puede conocerse de ese objeto. Y debe ser tal cual es y no como nosotros desearíamos que fuese. Esta objetividad habla también de una práctica en investigación que significa extrañamiento, es decir, el investigador debe salirse de todos sus preconceptos, de todos sus valores y tratar de ser objetivo en aquello que explica, vive o explora. Es decir, no es lo que nosotros queremos que sea, sino aquello que explique la cosa tal cual es. La segunda cuestión que tiene el conocimiento científico es la racionalidad. Utiliza la razón, ¿no? Esto tiene que ver con la historia de la metodología de la investigación, donde podemos encontrar a Descartes, por ejemplo, que esto decía, pienso, luego existo, ¿no? Toda una tradición dentro de la filosofía de la época. Los científicos trabajan en lo posible con conceptos, juicios y razonamientos. Y trata de evitar lo que sean las sensaciones, imágenes o impresiones. Si bien es cierto que esto es imposible en el ser humano, el científico trata de producir un alejamiento de aquello que sean sensaciones, imágenes o impresiones y tiene que ir construyendo a partir de la razón una mirada sobre ese objeto de estudio que tiene dentro de lo que pretende indagar, ¿no? ¿Qué hace la racionalidad? Sobre todo aleja la ciencia de la religión. La religión es un conocimiento dogmático donde no se explica por qué ese conocimiento es de esa manera o el objeto por qué tiene estas características. La religión acepta el conocimiento como un dogma. Es una cuestión precisamente de fe. En consecuencia, el conocimiento científico está en la antípoda de lo que es la ciencia de la, lo que es la religión de la ciencia, ¿no? De todos los sistemas donde aparecen elementos no racionales o donde se apela a principios explicativos extra o sobrenaturales, no estamos hablando de un conocimiento científico. Por ejemplo, esto de decir, no, pero me apareció un fantasma y el fantasma me habló. Y esto es como una cuestión sobrenatural que en muchos casos existe como una cultura popular que trata de instalar como un conocimiento válido este tipo de situaciones. Esto entra dentro de una categoría dogmática también, que tiene que ver no con el dogma religioso, pero sí con un dogma de creencias sobre ciertos fenómenos que no tienen una explicación racional, ¿no? Y lo último es que esta racionalidad separa del arte el conocimiento, donde este arte cumple un papel secundario subordinado a los sentimientos y sensaciones. Es decir, no está hablando de una racionalidad, sino que habla de sentimientos y sensaciones. La tercera dimensión que debe cumplir la ciencia social es la sistematicidad. La ciencia sistemática se organiza en sus búsquedas y también en la forma en que presenta sus resultados.
construye sistemas de ideas organizadas coherentemente, es decir, que siguen una lógica de construcción que el propio investigador va a generar y va a ser validado por lo que se denomina el colegio invisible, lo que son los pares científicos que van a construir un sistema de validación que dé lugar a que el conocimiento sea científico. Puede ser un conocimiento parcial que se inscribe en conjuntos más amplios de conocimiento. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo se construye el sistema de los científicos, ¿no? El siguiente es la generalidad como propiedad del conocimiento científico. Trata de que cada conocimiento parcial sirva como puente para alcanzar una comprensión de mayor alcance, es decir, que trata de que esta generalidad nos lleve al conocimiento del todo. Y por último, la falibilidad. Esto es, reconoce explícitamente el conocimiento científico la posibilidad de estar equivocado, de cometer errores, ¿no? En esta conciencia de sus limitaciones del conocimiento es donde reside la verdadera capacidad para autocorregirse y superarse. Si una suerte de hipótesis en un enfoque cuantitativo de una investigación no se encuentra ratificada por la metodología aplicada, deberá empezarse de nuevo y desechar esa investigación. La ciencia tiene como objetivo resolver los interrogantes que se plantee de acuerdo a su objeto de estudio, que puede ser explicar, describir un fenómeno o explorarlo en particular o en su totalidad. Es decir, que nosotros vamos a definir el alcance que nuestro diseño de proyecto de investigación tiene. Entonces vamos a ver cómo se clasifican las ciencias. Existen múltiples clasificaciones de la ciencia donde vamos a tomar esta que viene de Popper, que tiene que ver con las ciencias de tipo formales, que son las llamadas ciencias básicas primitivas, lo que es la matemática, la geometría y la lógica, donde hay una suerte de formalización de ese conocimiento. Luego están las empíricas, que devienen de los procesos de experimentación o de construcción de modelos que sitúen en un espacio temporoespacial el saber que se está buscando. Dentro de esas podemos encontrar el saber técnico, que es la física, la química, la biología, que depende de los procesos de experimentación. Estos procesos de experimentación tienen rigurosidad metodológica, ya que cumplen ciertas precauciones que tiene que tener la experimentación para lograr que el resultado sea validado en la investigación. Las nomológicas, que son aquellas que tienen proposiciones que están basadas en todos los conceptos básicos que existen como conocimiento científico demostrado. Es decir, acá lo que se trata de hacer es que se propongan cuestiones y de ahí surja ese conocimiento. O de observación del mundo histórico, que tiene que ver con nuestras ciencias sociales, que es la historia, la sociología, la antropología, etc. De alguna manera hay un ciclo vital de aquellas disciplinas consideradas sociales que tiene que ver con cómo la humanidad fue evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Hay una primera fase, que es la fase fundacional, que tiene que ver con la formación de un patrimonio científico originario, como un capital adquirido por la humanidad, ¿no? Un momento que significó un anclaje de un núcleo disciplinario inicial. La segunda fase es la fase de expansión, donde se va produciendo un enriquecimiento de ese patrimonio científico originario
mediante la contribución de numerosos científicos que forman parte de lo que se llama el Colegio Invisible, que es la comunidad de científicos en el orden global, mundial, ¿no? Y que de hecho fue haciendo que aparecieran nuevas disciplinas incluso, ¿no? ¿Esto qué significa? Que se estaba pasando de una fase de expansión a una fase de especialización. Esto se produce fundamentalmente a finales del siglo XVIII, hasta incluso inicios del siglo XX, donde hay una suerte de fragmentación de las disciplinas en numerosas subdisciplinas según criterios diversos. Hoy hablamos de que existen muchísimas nuevas disciplinas que se van generando cotidianamente. Hay un organismo a nivel mundial que se ocupa del registro de las disciplinas en el campo del conocimiento científico, que es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y esto dio lugar a que durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va de este siglo XXI, apareciera esta fase 4 de hibridación y amalgama, ¿no? Donde hubo una recombinación de especialidades o de fragmentos de disciplinas vecinas. Por ejemplo, la nanotecnología, que es el estudio de los pequeños elementos que se dan a nivel de los procesos físicos o químicos, lo que es la informática en cuanto a la utilización continua de nuevas tecnologías disponibles que surgen de la fragmentación que se van dando de las disciplinas básicas, ¿no? Entonces acá empieza a aparecer una primera cuestión, ¿no? Esta primera cuestión tiene que ver con conocimiento, ciencia y poder. Voy a mirar porque veo que hay algunas... Bien, pareciera ser que no es de aquí, así que seguimos adelante. ¿Qué es esto de conocimiento, ciencia y poder? En primer lugar, el conocimiento es un conocimiento que se encuentra como libre disponibilidad para el conjunto de la humanidad. Se supone que el conocimiento básico es propiedad de todos. Pero esto no quiere decir que exista una suerte de mercado donde se comercializa este conocimiento. Y esto tiene que ver con lo que es el desarrollo del conocimiento aplicado a nuevas tecnologías, ¿no? Esto sí lo hacen las empresas y tiene un valor en el mercado. Ahora, la ciencia presenta la característica de ser objetiva, es decir, la ciencia va a buscar ese conocimiento para ponerlo a disposición de la humanidad. Pero pongamos un ejemplo de cómo va construyendo ese conocimiento poder y cómo la ciencia se ve involucrada en esto, ¿no? Supónganse ustedes cuando Einstein enuncia la teoría de la relatividad, ¿no? Y Planck trabaja los nuevos conceptos de la mecánica cuántica. Esto da origen a una aplicación tecnológica que es la bomba atómica, ¿no? Por decirlo en lenguaje vulgar, que es la fisión de los átomos para producir una gran fuerza expansiva que libera toda esa fuerza hacia el exterior y provoca una destrucción absoluta del entorno, ¿no? Consecuencia, si uno mira el escenario político internacional, hoy se debate mecanismos de control del poder a través de la fuerza, del uso de la fuerza. Y el uso de esa fuerza tiene que ver con la capacidad de intervención que cada país tiene en el contexto global. En consecuencia, esta definición entre conocimiento, ciencia y poder, muchas veces existe un entramado
muy cercano entre ellos que se van retroalimentando entre sí. Aquel que detenta el poder de poder generar a través del conocimiento científico algún tipo de fuerza sobre los demás, va a generar un cierto poder sobre el conjunto de las otras personas, países, instituciones que operan sobre el sector. O vamos a una cosa más simple. Vamos a el conocimiento disponible sobre un mecanismo de fabricación que aparece producto de la investigación científica que haya desarrollado una empresa. De hecho, esa empresa incorpora este conocimiento para mejorar su competitividad delante de las otras empresas. Es decir, mejora su capacidad de producción y al aumentar la competitividad permite tener una posibilidad de insertarse en el mercado de una mejor manera. Es decir, puede vender su producto a un menor costo. O al revés, su tecnología es tan específica y presenta tantas ventajas con relación a lo existente que hace de que su precio pueda ser mucho más alto que el de los demás y de esa manera elevar las ganancias que la empresa tenga, ¿no? Y aquí aparece una cuestión, ¿no? Que es la cuestión de la ética, la verdad y la utilidad de la ciencia. La ética como valor dentro de la sociedad, esta idea de pensar cuál es la ética que cada persona tenga en el conjunto de una sociedad, ¿no? Es cómo el conocimiento puede ser de alguna manera no puesto a disposición de la humanidad por una cuestión ética, ¿no? Muchos hablan de por qué tardan tanto algunos procesos de investigación en dar soluciones a algunos problemas de la humanidad. Y eso tiene que ver con cuál es la ética que el científico fue construyendo a lo largo de su trayectoria para poner sus resultados al servicio de la humanidad. La vacuna de la poliomielitis fue un invento de un científico que donó para la humanidad los resultados de su investigación. Y de esa manera, la vacuna tuvo un costo cero, ¿no? Hoy estamos en una pandemia y vemos que hay una suerte de batería de vacunas contra el COVID-19, ¿no? Pero muchas de estas vacunas tienen un costo elevadísimo. Y eso tiene que ver con que los laboratorios que la producen permiten tener grandes ganancias a partir de la necesidad que presenta el conjunto de la humanidad para poder inmunizarse contra el COVID-19. Digo, la AstraZeneca, las de Oxford, una serie de vacunas que están apareciendo en el mercado. Ojo, que también la Sputnik de Rusia o la China tienen también un valor en el mercado. De hecho, no es gratuita la distribución de esas vacunas a nivel mundial. Pero sí apareció Cuba ahora, diciendo que va a lanzar una vacuna sin costo. Y esto significa, obviamente, una inserción en un mercado que hay una competitividad muy fuerte entre los distintos proveedores de la vacuna. Acá aparece una cuestión ética fundamental. Entonces, la pregunta que cada uno de ustedes debería hacerse es hasta dónde un conocimiento que responde a la necesidad manifiesta y que pone en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad humana a nivel mundial, es posible de ser privado, es posible de ser
únicamente de aquel que posee ese conocimiento. Este es un debate que le dejo al interior de cada uno de ustedes, ¿no? Y ahí aparece un segundo punto que es la verdad, ¿no? Hay ciertas verdades que son incómodas. Hay ciertas verdades que aparecen con una fuerte necesidad de evaluación para su uso por parte de cada sociedad, ¿no? Esto me recuerda de alguna manera qué es lo conveniente o de qué manera se puede pensar que esa verdad puede estar de un lado o de otro en una disputa de intereses, ¿no? De alguna manera el derecho es el que tiene que empezar a equilibrar esta situación, pero esta verdad generalmente va a estar en relación directa con los intereses que cada grupo presente. Y ahí entra otra disputa hacia adentro del conocimiento científico. Si esta verdad es relativamente necesaria para la humanidad o esta verdad pone en juego determinadas cuestiones de la humanidad o esta verdad puede alterar la convivencia que la humanidad tiene en este planeta, ¿no? Y ahí viene la tercera cuestión, que es la utilidad de la ciencia, ¿no? Y ahí la pregunta que deberían hacerse, bárbaro, la energía atómica tiene fines útiles, pero también tiene fines que pueden destruir al conjunto de la humanidad, destruir la vida en el planeta. Entonces, ¿hasta dónde ese conocimiento presenta una utilidad para el conjunto de la humanidad, ¿no? Muchos hablan teorías conspirativas. Obviamente no hay absolutamente ninguna certeza de esto, de que grandes pandemias que se han dado en la humanidad, como el SIDA, como el COVID-19 y otras pandemias que se han generado a nivel mundial, como la gripe A y otras anteriores que se fueron dando, plantean de que son producto de la investigación científica y que son puestos dentro del escenario mundial como una forma de construcción de poder de aquellos que la están promocionando a esta tecnología a partir del conocimiento que se ha desarrollado, ¿no? En fin, muchas de estas cuestiones aparecen fuertemente en nuestro escenario, ¿no? Bien, vamos a responder una pregunta sobre la ética. ¿Es un límite al abuso de poder? Y la verdad es que es una pregunta difícil de poder reconocerlo con relación a esto, ¿no? En primer lugar, el conocimiento está ceñido estrictamente a cuál es la ética que tiene cada investigador. Ahora, el poder puede apropiarse de ese conocimiento y en consecuencia la ética poco puede hacer. Hay mecanismos donde el uso de la fuerza puede lograr cosas que la ética no puede controlar, ¿no? Yo creo que la ética en el sentido más blando del término en relación a lo social, podría pensarse que la ética es como una suerte de barreras que impiden la propagación de determinados procesos que pueden ser negativos para la sociedad. Ahora bien, esto depende de cada sujeto, si no, de alguna manera la ética debería ser un freno a la corrupción y como vemos la corrupción existe en todas las sociedades del mundo, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a ver cómo se fue generando
esta idea de la división de la ciencia en su proceso de expansión, ¿no? Y hay ciertas posiciones, sobre todo en las ciencias sociales, que van a diferir en cuanto al conocimiento que se presenta al conjunto de la sociedad, ¿no? Un señor llamado Thomas Kuhn generó una teoría de construcción de lo que llama paradigmas, ¿no? Él lo que dice, leyéndolo, es la física de Aristóteles, el Almagesto de Ptolomeo, los principios y la óptica de Newton, la electricidad de Franklin, la química de Lavoisier y la geología de Lyell. Estas y muchas otras obras sirvieron implícitamente durante mucho tiempo, durante cierto tiempo, para definir los problemas y métodos legítimos de un campo de la investigación para generaciones sucesivas de científicos. ¿Esto qué dice? Dice que de alguna manera existían referencias para hacer métodos de investigación legítimos que permitieran el crecimiento de la ciencia. Y estaban en condiciones de hacerlo debido a que compartían dos características. Su logro carecía suficientemente de precedentes como para haber podido atraer a un grupo duradero de partidarios. ¿Ya? Quiere decir que estos postulados de alguna manera no eran totalmente de entendimiento del problema al que se referían. Consecuencia, generó ciertas dudas en otros investigadores que fueron alejándose de los aspectos de competencia de la actividad científica, y de esa manera pudieron generar otro tipo de conocimiento tomando esta base. Simultáneamente, estos postulados eran lo bastante incompleto para dejar muchos problemas para ser resueltos por el delimitado grupo de científicos. Y él continúa diciendo: voy a llamar de ahora en adelante a las realizaciones que comparten esas dos características paradigmas, término que se relaciona estrechamente con ciencia normal. Al elegirlo, deseo sugerir que algunos ejemplos aceptados de la práctica científica real, ejemplos que incluyen al mismo tiempo ley, teoría, aplicación e instrumentación, proporcionan modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de investigación científica, ¿no? Vamos a tratar de entender un poco cuál es la propuesta que nos hace Kuhn. Kuhn lo que plantea es que hay como ciertas formas de hacer las cosas que él llama de alguna manera ideologías. Esta idea de pensar en una relación directa con otro marxista, que es Althusser, esta idea de pensar que hay formas particulares de hacer las cosas. Entonces, esas formas particulares de hacer las cosas implican aceptar leyes, teorías, cómo se aplican, qué instrumentaciones se puede realizar, ¿no? Esto que él llama modelos que van a generar una tradición particular para la investigación científica es lo que define como paradigma. El estudio de los paradigmas es lo que prepara principalmente al estudiante para entrar a formar parte como miembro de la comunidad científica particular, ¿no? Se supone que la educación universitaria es una educación basada en el conocimiento científico. Pero como vemos, este conocimiento científico puede tener diferentes tradiciones de cómo ser generado. Y eso significa poder aceptar ciertas metodologías o ciertos postulados que son propios de ese paradigma. Entonces, una facultad puede orientarse según un paradigma particular, ¿no? Pensemos
en el derecho, ¿no? Esta idea de distinción entre el derecho positivo y el derecho natural, ¿no? Son dos paradigmas dentro de la disciplina. En consecuencia, nosotros podemos entender que el paradigma del derecho positivo es el que regula la mayor parte de las actividades, pero hay otro conjunto de cuestiones que aparecen como un derecho de tipo natural. Ambos tienen lógicas totalmente diferentes y responden a sustentos que son diferentes. Entonces, cada uno de ellos forma un paradigma dentro de la disciplina. La reunión con científicos que aprenden las bases de su campo a partir de los modelos concretos que se aplican, la práctica subsiguiente, raramente va a despertar desacuerdos sobre los fundamentos claramente expresados, sobre todo reconociendo que pueden tener modalidades diferentes de acercamiento al conocimiento. Sin embargo, no quiere decir esto que un paradigma sea contradictorio con el otro, sino que van a tener formas diferentes para poder acercarse a esa realidad o a ese objeto que están investigando, ¿no? Los hombres cuya investigación se basa en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y normas para la práctica científica. Es decir, que el paradigma A y el paradigma B van a seguir las mismas reglas y normas en cuanto a la producción científica. Consecuencia, no quiere decir que un paradigma no sea verdadero, sino que va a tener una forma de acercamiento distinta a la del otro. Es decir, que ambos paradigmas son verdaderos en la particularidad que cada uno tiene, ¿no? Kuhn hace esta tesis desde la perspectiva de la historia de la ciencia, ¿no? En no pocas ocasiones él hace una caracterización de sus planteamientos como proposiciones desde el punto de vista de la disciplina sociológica o de la psicología social. Él lo que plantea es que la ciencia es susceptible de un abordaje en términos de ciencias sociales. Este es un debate que existía en la contemporaneidad de Kuhn, donde decían que la ciencia fáctica o aquellas ciencias que son experimentales o aquellas ciencias que respondían de hecho al conocimiento básico, histórico, disponible, era lo único válido, ¿no? Y el advenimiento de las ciencias sociales y las ciencias humanas generan toda una revolución dentro del campo del conocimiento científico. Y Kuhn es uno de los principales exponentes cuando irrumpe con su teoría de los paradigmas, ¿no? Kuhn recurre a la psicología social, pero él la llama como sociología y no como una psicología individual. La psicopatología, la mentalidad colectiva o algo por el estilo, digamos, ¿no? Es decir, lo que queremos decir con esto es que de alguna manera Kuhn se asienta sobre las disciplinas emergentes que existían en su época, a finales del siglo XIX, ¿no? Bien, la sociología de la ciencia toma lo que plantea Kuhn y podemos pensar como en dos grandes grupos que se producen dentro del conocimiento científico, ¿no? La idea de un ethos peculiar de la actividad científica que plantea Merton, con diversos grados de aceptación o crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de que haya un ethos peculiar, obviamente era algo que ya venía dándose a nivel de la historia del conocimiento científico y siempre presentó detractores o gente que no estaba del todo de acuerdo y hacían una crítica sobre esto, ¿no? Y el otro grupo es el programa fuerte de la Escuela de Edimburgo, que en los años 70 del siglo XX tiene una visión en términos de intereses cognitivos y sociales, cuestionando a las concepciones que la explican en función de razones, ¿ya? Que este es un poco el planteo del ethos peculiar de la actividad científica de Merton, ¿no?
Son sustantivas categorías como orden científico, poder, autoridad, control y dependencia. Y critica el concepto, la Escuela de Edimburgo, de comunidad científica y la puesta en relación de determinadas estructuras cognitivas con series de redes específicas de poder y autoridad, ¿no? Dentro de las ciencias sociales encontramos a otro gran productor de conocimiento en el campo, que es Jürgen Habermas, donde él habla de que en los paradigmas se refleja la comprensión que del mundo y de sí tienen los colectivos. Él entiende que un colectivo es el que genera un paradigma. Sirven de manera mediata a la interpretación de los horizontes de aspiración y de expectativa de ese grupo. De allí que para toda teoría de la sociedad, la conexión con la historia de esa teoría representa también una suerte de test o prueba sobre la misma, ¿no? Cuanto mayor sea la naturalidad con que pueda recoger, explicar, criticar y proseguir ideas tradicionales teóricas anteriores, tanto más inmunizada se verá contra el peligro de que en la propia perspectiva teórica solo se hagan valer subrepticiamente intereses particulares. ¿Qué es lo que busca Habermas con esto? Lo que busca Habermas es poder hacer como una suerte de limpieza epistemológica. ¿Qué querría decir esto, no? Una suerte de que se respeten ciertas metodologías aprobadas y aceptadas por la comunidad científica, ese colegio invisible, para que sea considerado como tal. Sobre todo en una época, enuncia Habermas donde había una fuerte crítica a lo que son las ciencias humanas y ciencias sociales, que devienen del positivismo que existía en el conocimiento científico. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con un argentino como Bunge, que estaba trabajando en el norte, en Canadá, y que de hecho, bueno, ya falleció este argentino, que era un gran epistemólogo, obviamente, donde él planteaba que el único conocimiento válido era el conocimiento positivista. Y eso dejaba de lado las ciencias sociales y humanas, ¿no? En fin, lo que quiero decirles con esto es que estos grandes aportes que hace Habermas permite la convivencia con el grado de validación similar de distintos paradigmas dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y él cierra su digamos, trabajo de aclaración de esto en cuanto a la filosofía de la ciencia con un trabajo que hacía Foucault en Genealogía del Conocimiento. Él trabaja una visión histórica en la producción del conocimiento científico, Foucault, que es que el tipo de acumulación que se da en el conocimiento sociológico es predominantemente de tipo intraparadigmático. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una suerte de relación de ese conocimiento de la ciencia social con un espacio temporal y con un espacio geográfico. Es decir, que está anclado dentro de un propio paradigma, ¿no? Y este desarrollo es diferente al propuesto por el modelo aplicable a las ciencias naturales, que es el positivismo del que hablábamos, ¿no? Utilizan otras modalidades de producción de conocimiento. Y tiene que ver con que lo otro tiene que ver más con la naturaleza y las leyes propias que las conducen, digamos, a los fenómenos naturales, que a lo que es lo social y lo humano, que depende más de lo individual o de la producción que cada sujeto hace en función de su historia, ¿no? De su modelo cultural. Entonces, la historia del pensamiento, dice Foucault, de los conocimientos, de la filosofía, de la literatura, parece multiplicar las rupturas y buscar todos los deslizamientos de la discontinuidad. Mientras que la historia, propiamente dicha, la historia secas, parece borrar
en provecho de las estructuras más firmes la irrupción de los acontecimientos, ¿no? Esta idea de decir, bueno, hay una historia contada por algunos que puede tapar ciertos fenómenos que están a la vista, en tanto que la multiplicidad de paradigmas hace a la posibilidad, en esta multiplicación de rupturas, de presentar las discontinuidades, dado que la historia va a tener un relato que homogeneiza, en tanto que el pensamiento científico, los conocimientos disponibles, van a abrir esto a la cantidad de posibilidades que deviene de la propia práctica que el humano desarrolla, ¿no? Entonces, en la sociología, a partir de toda esta revolución que plantea tanto Kuhn, Foucault, Bourdieu, etcétera, etcétera, muchos filósofos que han trabajado la cuestión, aparecen como tres grandes paradigmas. El materialista histórico, que tiene su raíz marxista, digamos que tiene como base todo lo que tiene que ver con la idea de que el centro de la humanidad es lo social, ¿no? Este materialismo histórico tiene muchos representantes, como Vygotsky, por ejemplo, que ha trabajado esta cuestión de relacionar lo material con lo histórico como producto de la dinámica de una sociedad, ¿no? El positivista, que dice que todo conocimiento tiene que ser producto de la experimentación, es decir, que si no hay experimento científico, no existe posibilidad de que ese conocimiento sea válido. En esto encontramos, por ejemplo, Weber. Weber como uno de los precursores de este movimiento positivista en lo sociológico, ¿no? Y luego el interpretativo, que es el que ya da una mayor capacidad de interpretación de estos fenómenos disruptivos. Es decir, que rompe la continuidad de lo general y pasa a explicar lo particular, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una epistemología que van a ser difíciles de ser asimilada por el otro paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque la epistemología es la forma material en que se desarrolla la investigación. Es la base misma que construye una disciplina. Entonces, esa validez epistemológica tiene que ver con la validez de los métodos de producción de conocimiento que cada uno ha aplicado para poder producirlo, ¿no? Consecuencia, acá lo que vemos es que hay tres paradigmas y en cualquiera de estos tres paradigmas vamos a tener lógicas epistémicas que son diferentes, ¿no? Al preguntarnos qué era la sentencia como producto de la acción del juez en una determinada situación social, nos encontramos con que podíamos definirla como un acto de dominación, como un acto de control o como un acto de poder social, según propusiéramos al paradigma materialista histórico, sería un acto de dominación. Al positivista, un acto de control, porque es racional. Y al interpretativo, sería de un poder social, ¿no? Esto lo plantea una investigadora argentina, que es Basilachis, desde el punto de vista de cómo analizar lo que es la investigación en el derecho, ¿no? Me parece muy interesante reflexionar sobre esta frase y se los dejo como planteo para poder discutirla la próxima clase, ¿no? Esta idea de decir, bueno, tengo estos tres paradigmas. ¿Cómo reaccionaría un juez ante esta situación? Parte de la formación intrínseca de ustedes, ¿no? Esta idea de aplicar el derecho. ¿Hasta dónde llega ese derecho para poder encasillarlo, proponerlo o interpretarlo de alguna manera en estos esquemas, ¿no? Les pido que por favor reflexionen sobre esta frase de Basilachis, ¿no? Entonces, un paradigma no surge frente a anomalías que llevan a que la ciencia aprenda a ver la naturaleza de una manera diferente.
el nacimiento de la sociología se produce con la aparición de un fenómeno social de características inéditas hasta entonces, que fue la revolución industrial, ¿no? Esto ha hecho que explotaran las disciplinas para poder explicar muchos fenómenos que hasta ese momento eran imposibles de que existan dentro de la humanidad. Pero dentro de ese esquema de revolución industrial, también aparecen dentro de lo que son las disciplinas del conocimiento científico dos paradigmas que tienen que ver con lo que veíamos antes, ¿no? El positivista de Comte y el materialismo histórico de Marx. Es decir, uno se inscribe en una corriente mucho más liberal, el otro se inscribe en una corriente mucho más marxista, ¿no? El primero supone que el orden es la condición del progreso y el segundo plantea que el conflicto es la condición del progreso. El positivismo apunta a la condición individual del sujeto para el crecimiento, en tanto que el materialismo histórico habla sobre el conflicto social como parte del proceso de construcción de la humanidad o como necesario para el crecimiento de la humanidad, ¿no? Acá tienen dos posturas totalmente antagónicas entre sí, porque de hecho el sujeto o el objeto de la investigación es diferente. Ambos se enfocan hacia características que son totalmente contradictorias para explicar lo social, ¿no? Hoy la elección entre paradigmas no es una elección comunitaria, no es una elección que pueda definirse básicamente entre un grupo u otro, ¿no? Pero no puede soslayarse la importancia del contexto histórico y social en esta decisión que asume la comunidad científica. La visión del mundo del investigador, sus experiencias, sus aspiraciones, tienen la misma relevancia que respecto de los investigadores de otras disciplinas, porque de hecho un fenómeno se interpreta en base a estos elementos que van configurando la visión del mundo que tiene el investigador, ¿no? Para Habermas plantea para la ciencia que la coexistencia de paradigma podría explicarse aceptando el supuesto de la teoría de la acción comunicativa. De hecho, Habermas, todo su trabajo científico lo desarrolla desde la acción comunicativa, es decir, cómo los humanos entablan esta comunicación necesaria para producir las prácticas sociales que una cultura define, ¿no? Entonces, para él, en base a esto, existirían tres mundos, los que conjuntamente constituyen el sistema de referencia que los hablantes suponen en común en los procesos de comunicación. A eso se refiere él con su teoría de la acción comunicativa, ¿no? Este mundo externo alude a los mundos objetivo y social, y el interno al mundo subjetivo, al que construimos cada uno de nosotros. Es decir, que para esta concepción, el hablante, al ejecutar un acto de habla, entabla una relación pragmática con algo en el mundo objetivo, ¿no? La totalidad de las entidades sobre las que son posibles enunciados verdaderos porque son fácilmente explicables, descriptas y exploradas desde la investigación científica. Algo del mundo social, como las relaciones interpersonales legítimamente reguladas. ¿Qué significa esto? Significa que son aquellos donde la cultura define una ideología dentro de esa sociedad que permite ver qué es lo aceptado en esa sociedad. Y esa sociedad va construyendo a partir de la cultura las buenas prácticas, las relaciones que están legítimamente reguladas, ¿no? Y algo en el mundo subjetivo, como la totalidad de las propias vivencias a las que cada cual tiene un acceso privilegiado y que el hablante puede manifestar verazmente ante un público.
Relación en que los referentes del acto de habla aparecen al hablante como algo objetivo, como algo normativo o como algo subjetivo. Entonces hablamos, veamos, en el mundo objetivo, en el mundo social o en el mundo subjetivo. Esto va a generar que vaya a ser algo objetivo, algo normativo o algo subjetivo del propio hablante, es decir, de la propia persona que construye este proceso de comunicación. El hablante y el oyente se entienden desde y a partir del mundo de la vida, que les es común. O sea, sobre algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo. Porque aún en el mundo subjetivo, a través de la cultura, la sociedad va a hacer que tenga ese sujeto impreso un conjunto de órdenes sociales que tienen que ver con sus prácticas. La verdad, la rectitud, la veracidad son los criterios de verdad que se aplican, ¿no? El mundo de la vida, dice Habermas, es el lugar trascendental en el que el hablante y el oyente se salen al encuentro planteándose esas pretensiones de validez. Es el horizonte de convicciones comunes a problemáticas en el que se da la acción comunicativa, básica para poder entendernos en una sociedad, ¿no? Veamos otro gran productor de conocimiento que fue Michel Foucault, donde él plantea una suerte de historia del conocimiento científico, ¿no? Foucault es un gran productor de conocimiento en las ciencias sociales, ¿no? Él plantea que es necesario representarse el dominio de la epistemología moderna como un espacio voluminoso y abierto, de acuerdo con 3 dimensiones ocupadas por las ciencias matemáticas y físicas, aquellas que veíamos arriba en la clasificación de las ciencias que proceden a poner en relación elementos discontinuos pero análogos, como las del lenguaje, de la vida, de la producción y de la distribución de la riqueza. Y por último, plantea las que tienen que ver con la reflexión filosófica. Acá ven claramente otro tipo de interpretación de lo que son las disciplinas o las ciencias en el conocimiento científico en general. Dentro de lo que podemos encontrar como paradigmas en las ciencias sociales, existen ciertas categorías particulares que van a definir la conformación de un paradigma, ¿no? En primer lugar, el estilo de pensamiento, sensorial, intuitivo, racional. Una orientación contextual, cosa, suceso, proceso, es decir, una continuidad entre ambos. El lenguaje puede ser numérico o aritmético, verbal o lógico formal. La vía de conocimiento puede ser inductiva o deductiva. Las referencias para la validez de ese conocimiento es si es un objeto universal, si es un sujeto sociohistórico anclado en una cuestión temporal y geográfica, o es un sujeto universal que es válido en toda la historia, ¿no? Sí, acá ustedes pueden encontrar como categorías que permiten conformar un paradigma. Es decir, un paradigma debe encontrar una definición para cada una de estas cuestiones. Hoy por hoy encontramos el enfoque empírico-analítico, positivista, pragmatista, es decir, aquello que tiene que ver con la realidad objetiva. El segundo paradigma es el enfoque sociohistoricista, también conocido como fenomenológico, hermenéutico, naturalista, interpretativo, que tiene que ver con un sujeto más temporal, ¿no?
Y por último, el enfoque racionalista, que también se lo conoce como hipotético-deductivo, teórico de base empírica, teórico-analítico, pero el eje de este enfoque es el pensamiento racional. Entonces acá tienen un cuadro donde plantea las características de cada uno de estos paradigmas en las ciencias sociales, ¿no? El sensorial va orientado hacia las cosas con un lenguaje numérico, un método inductivo y una validación de un objeto universal. El introspectivo va hacia sucesos, verbal, inductivo con un sujeto temporal. Y por último, el racional, que va hacia procesos, lógico, deductivo, y es un sujeto universal. Observen que hay una diferencia muy fuerte entre lo que es sujeto universal de lo que es objeto universal, ¿ya? El objeto puede darse en múltiples situaciones y con cosas y humanos, en tanto que el sujeto universal es la persona que va a ser indagada, ¿no? Bien, hasta acá llegamos en esta clase. La siguiente clase van a tener dos únicas placas y obviamente que van a tener que escucharme más a mí que ver la placa, ¿no? Ahí ya vamos a hablar claramente de las cuestiones más procedimentales y prácticas, ¿no? Vamos a ver, ese conjunto de normas que integran el paradigma establecen límites naturalmente. Todo paradigma establece límites, hace que sea posible ese conocimiento científico. Bien, esta idea de presentarles una clase más bien corta y de alguna manera que ustedes puedan aprovechar para ir resolviendo cuestiones de comprensión. A ver, es muy difícil para un profe mirar una pantalla y ver un conjunto de nombres sin cara, sin personas que hablan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que les pediría es que vayan viendo de ir interactuando más en las clases. Esto es un taller, se supone que vayamos resolviendo las dudas que van apareciendo. En esta primera clase, todo bárbaro, se supone que vamos recién empezando a avanzar en ese conocimiento. Para Jorge Facundo Barros López, sí, las placas están dentro del campus, así que pueden entrar ahí. La bibliografía también está toda disponible ahí. De todos modos, lo que queda en claro, yo estoy esperando la aprobación de la programación académica para poder subirla al campus, es que nosotros no tenemos ninguna bibliografía que sea obligatoria, entre comillas. Cualquier metodología de la investigación científica tiene una cantidad de producción impresionante desde el punto de vista de literatura disponible, ¿no? Simplemente lo que le pedimos es que sean consistentes, que no venga un paradigma disruptivo o plantear algo que es totalmente ilógico o fuera de la cuestión donde se produce el conocimiento científico. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces les sugiero que bajen el Power, lo traten de releer nuevamente y reflexionar sobre estas cuestiones que hemos trabajado en el día de hoy. Así que bueno, cualquier duda me pueden consultar por el campus mandándome un mensaje y por supuesto que estamos a disposición de cualquier cuestión que les pueda surgir. De tal manera de que lo que queremos es que haya una relación fluida entre lo que ustedes necesitan para generar el aprendizaje que les posibilite generar los trabajos prácticos de una manera adecuada, ¿no? Muchísimas gracias entonces.
ya voy a poner a disposición dentro del campus a esta clase inaugural un poco particular. Y bueno, anímense a hablar, que para eso está la virtualidad. Estas clases sincrónicas nos permite tener un diálogo, si es posible, con ustedes, cosa que no sucede a lo mejor en una clase sincrónica donde le colguemos la clase y ustedes tengan que escuchar nada más. Muchísimas gracias, los espero el lunes que viene a la misma hora. Sí, la clase la vamos a subir de tal manera de que ustedes la tengan. Profe, Sí, dígame. ¿cualquiera de los PDF que subieron son útiles o usted recomienda alguno en particular para el programa? Para el programa creemos que lo más pedagógico que hay es lo de Junior Urbano. Son como textos básicos, que es lo que ustedes necesitan para el diseño de la propuesta de trabajo que le hemos hecho. No significa esto que no puedan apelar a otros, ¿no? Es decir, como vimos en esta clase, hay múltiples opiniones sobre la metodología de la investigación y uno puede inscribirse en cualquier paradigma que científicamente sea válido. En consecuencia, la producción, por ejemplo, que tiene cualquier autor universitario va a ser válida, ¿no? Hay como textos que son clásicos. El de Junior Urbano se está transformando ya en un clásico porque lo está usando muchísima gente en todo lugar, porque tiene un contenido pedagógico interesante, ¿no? Y sobre todo didáctico. Así que bueno, en el tomo 1 de técnica hay más información para profundizar esto, y no para esto tienen que ir más a esto que hemos visto hoy, tiene que ver más con la filosofía de la ciencia, que se supone que ustedes ya la han aprobado, a la filosofía del derecho, y no tiene mucha diferencia, digamos, con relación a la filosofía en las ciencias sociales. Y se supone que gran parte de esto han hecho ya otra materia que tiene que ver con sociología y ese tipo de cosas, que también han visto estas cosas. Pero bueno, acá la idea de esta clase era ponernos en situación de cuáles son las bases del conocimiento científico en las ciencias sociales, porque eso es lo que pide el programa. Ya la siguiente clase va a ir más a lo práctico, va a ir más a la construcción del diseño de la investigación. Muchas gracias, profe. No, por favor. De todos Profe, modos, no, sí, Melanie. disculpe, le quería hacer una consulta. Los trabajos prácticos grupales, ¿de cuántos integrantes deben realizarse? Hasta 5. Pero todos los trabajos que son grupales requieren de una presentación individual. Es decir, va a haber un cierre del trabajo que es individual. Y el coloquio lo rinde cada uno por su lado, ¿no? Genial, profe, muchas gracias. Así que bueno, armen los grupos, empiecen ya a discutir sobre qué quieren diseñar la investigación, de tal manera de que podamos apoyarlos en toda esa tarea de diseño, digamos, ¿no? Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Muy bien. Bien, buen inicio del año. Espero que lo puedan aprovechar y adelante con todo, entonces. Gracias, profe, que tenga unas buenas tardes.